Muy bien chicos, en este video analizaremos un poco algunas figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. Básicamente la diferencia entre ellos es que los poliedros no son completamente redondos y los cuerpos redondos, pues como su nombre lo indica, son completamente redondos. Los poliedros tienen varias formas de clasificarlos. Están entonces los poliedros cóncavos y los poliedros convexos. Los poliedros cóncavos tienen al menos una cara que no se puede apoyar sobre el plano. Observen por ejemplo este dibujo. Esta cara es imposible pues apoyarla en el plano sin que el poliedro pues se caiga. Ahora los convexos se puede apoyar sobre el plano por cualquiera de sus caras sin necesidad pues de que esto se caiga. Ahora entonces si esta cara yo la apoyo, el poliedro seguramente se va a ir hacia un lado y se va pues como a caer. Ahora si este no se cae, observe que esta cara de acá, esta cara interna, es imposible de ponerla sobre, digamos, sobre la mesa, sobre el plano, sobre pues, la silla, lo que lo quieran poner, por lo tanto es cóncavo. Mientras que cuando yo le puedo colocar cualquier cara sobre el plano es un poliedro convexo. Los poliedros también se pueden clasificar entonces entre regulares y irregulares, que ahorita un poco pues vemos más adelante cuáles eran los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Pues cuál es la definición como tal. De poliedros regulares tenemos el tetaedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el isocaedro. Y están, digamos, determinados por diferentes caras. Ya para saber cuántos vértices y cuántos lados tienes, pues habrían que dibujarlo como tal y empezarle a contar las caras. También podemos buscar pues cada uno en particular y consultar pues cuántos vértices y cuántas caras tiene para no entrar pues como en detalles, ya que es difícil pues verlo como en un video. Les recomiendo pues que consulten cada uno de ellos para contar cuántas caras y cuántos vértices tiene. Ahora, entonces, entre los poliedros irregulares, básicamente tenemos los prismas y las pirámides. Tenemos piedras ortogonales, prismas rectangulares, prismas pentagonales, prismas hexagonales y miramos pirámides también octagonales, cuadrangulares, pentagonales y hexagonales. Estas dos figuras geométricas son poliedros irregulares. Ahora, entonces, ¿qué es eso de poliedros irregulares o regulares? Observen lo siguiente entre la definición. Un poliedro es regular, es aquel cuyas caras son polígonos regulares congruentes, de modo que en que cada vértice concurre el mismo número de caras. ¿Qué quiere decir eso? Observen que todas estas figuras geométricas están compuestas por la misma figura individual. Por ejemplo, el tetaedro está compuesto por estos triángulos, pero todos los triángulos son iguales. El octaedro también por triángulos, pero todos los triángulos son iguales. El isocaedro, todos los triángulos que está conformado es igual. El cubo también. Este dodecaedro, conformado por pentágonos de 5 lados, está compuesto también por la misma figura en todas sus caras. Ahora, observen que en un vértice que une los lados concluye el mismo número de caras. Por ejemplo, el más fácil de analizar es el tetaedro. Observen que a este vértice llegan tres caras. Llega esta y la cara de atrás, que serían tres. Ahora, el vértice, por ejemplo, de acá, llega esta cara y la de abajo, que serían tres. Llega el mismo número de caras al vértice. Por lo tanto, entonces un poliedro regular si está conformado por la misma figura durante, digamos, toda la geometría y a un vértice llega el mismo número de caras para todos los vértices de la misma figura. Ahora, los irregulares son los que no cumplen eso. Básicamente tenemos prismas y pirámides. Observen lo siguiente. En los prismas observen que están compuestos por figuras diferentes. Miren que por ejemplo eso es un rectángulo y las caras superiores e inferiores están compuestas por pentágonos. Por lo tanto, pues no sería un poliedro regular. Además, pues en un vértice no llega el mismo número de caras para todas las superficies. Tenemos varios tipos de prismas. A la definición como tal es que tienen dos caras paralelas, iguales, llamadas base, la de arriba y la de abajo, mientras que el resto de sus caras son paralelogramas. En algunos cualquier cara puede ser base porque todos son paralelogramas y se llaman paralelepípedos. Es decir, cuando un prisma se puede apoyar sobre cualquiera de las bases, se llama paralelepípedo. Y esos paralelepípedos que se pueden apoyar sobre cualquier cara, digamos en la mesa, pueden ser octaedros, donde todas sus caras son rectángulos, cubo, donde todas sus caras son cuadrados, rombo, donde todas sus caras son rombos, o rombódromo o rombídrero, donde las caras son romboides. ¿Sí? Ahora, entonces tenemos también, eso es un paralelepípedo, no es un prisma como tal, le faltaría pues en ese caso cómo está compuesta la base. Estos paralelepípedos serían como los lados, en este caso, del prisma. Lo que ustedes ven como tal, el cubo ya sabemos que es un poliedro regular, ya que está compuesto por todas la misma figura,
¿sí? Por todos los lados, y a un vértice llega el mismo número de caras para cualquier vértice. Entonces esto únicamente serían los lados del prisma, no las bases. Ahora las pirámides, a pesar de que miren que no está compuesta por el mismo número de figuras, no el mismo número sino la misma forma, observe que por acá adelante hay triángulos, pero en la base de la pirámide como tal es un cuadrado, entonces no, pues no aplicaría. Las pirámides tienen una base y el resto de sus caras son triángulos. Cuando una pirámide se corta por un plano paralelo a la base se obtienen dos cuerpos, que se llama tronco de pirámide y pirámide deficiente. Es decir, si yo la corto, esta parte de acá entonces sería tronco de la pirámide y ese sería la pirámide deficiente porque le falta pues como algo, ¿sí? Ahora entonces tienen unas partes, las pirámides tienen entonces una altura, que sería pues la altura total de la pirámide, tendrían un apotema, que es como la raya, digamos que pasa por el lado, pero no es totalmente, digamos, vertical, sino que es diagonal. Y también tenemos entonces el apotema de la base. Tenemos apotema de la pirámide, apotema de la base. El apotema de la pirámide es que va desde el vértice hacia arriba y baja por uno de los triángulos, por toda la mitad, puede bajar por cualquiera de los triángulos. Mientras que el apotema de la base, si la base es cuadrada, pues es una línea que va de uno de los lados hacia el centro, ¿sí? Cualquier línea que vaya del lado, del extremo del lado hacia el centro, se llamará entonces apotema en ese caso de la base. Muy bien. Bueno, entonces con lo que son cuerpos redondos, algunos ya los conocen, otros pues son más desconocidos. Los cuerpos redondos tienen como mínimo una de sus caras o superficies curvas, ¿sí? Como mínimo. En algunos casos son llamados cuerpos de revolución, ya que se pueden obtener por el giro de una figura plana alrededor de un eje. ¿Qué quiere decir eso? Que los poliedros no tienen lados curvos, mientras que los cuerpos redondos tienen al menos un lado curvo. Tenemos entre ellos entonces el cilindro. El cilindro entonces tiene varias, digamos, partes. Tiene la altura, tiene la base, tiene el radio, tiene la generatriz y tiene el eje de giro hacia donde está girando el cilindro. Un cilindro consiste en un cuerpo que se genera al hacer girar un rectángulo, tomando como eje uno de sus lados. Si no gira un rectángulo, pues queda un cilindro. Ahora una esfera, entonces una esfera pues también tiene un centro y tiene un radio, que es el punto, digamos, es la raya que va de la mitad de la esfera hacia la parte curva. Y es un sólido que se genera al hacer girar una semicircunferencia tomando como su eje su diámetro. En ese caso lo que están haciendo girar es esa semicircunferencia o este rectángulo y se obtiene entonces ese cilindro o esa esfera. También tenemos un cono, mire que a diferencia de la pirámide no está formado por triángulos porque estos son figuras, son lados curvos. Este lado pues es curvilíneo. Es como los que vemos así cuando están los carros varados, conos. O por ejemplo un cono al revés, aquí iría pues como la bola del lado hacia abajo en ese caso si lo quieren ver así. Y tiene varias partes, también tiene una generatriz, tiene un radio, tiene una base, tiene una altura. Y es el sólido que se genera al girar un triángulo, básicamente, sobre uno pues de un triángulo rectángulo particular, tomando como eje uno de sus catetos. Recuerden que un cateto es un lado del triángulo. Y también tenemos el tronco del cono, que es quitándole la parte triangular, y es el sólido que se genera al girar un trapecio. Esta figura que está acá girando se llama trapecio. Y ese trapecio debe girar entonces, digamos, desde el lado perpendicular. ¿Sí? El sólido que se genera al girar un trapecio rectángulo cuyo eje es el lado perpendicular de las bases. Básicamente esos son los cuerpos redondos pues como más conocidos. En el próximo video analizaremos pues cómo calcular el área y el volumen de algunas figuras geométricas. ¿Sí? Muy bien.